Muy bien, hermanos, como repitamos el versículo que era, hermanos, como lectura bíblica, nos dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él, ¿no? Pero el Señor Jesús se refiere, cuando habla de escrituras, en tiempo de Jesús era diferente a nuestros tiempos. Ahora, cuando nosotros hablamos de escritura, hablamos de 66 libros. En tiempo de Jesús solamente eran 39 libros, los del Antiguo Testamento, ¿no? Y cuando dice las escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Y hoy día vamos a estudiar respecto a Jesús, ¿no? Justamente porque estamos en una fecha especial para los cristianos, ¿eh? Especial porque se recuerda la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es especial, millones de personas van a la Tierra Santa, que se llama, ¿no? ¿A qué cosa, no? A peregrinar, ¿no? Por los lugares donde estuvo Jesús. Hacen el recorrido que lo que se llama la Vía Dolorosa, ¿no? Ahí van de todas las religiones, ahí están los católicos con sus gestos, o los ortodoxos con sus cantos, con sus oraciones, y los otros cristianos también. Ahí aún nosotros los adventistas, por ejemplo, aquí en la universidad tenemos ese famoso, ¿no? Ya famoso, porque vienen de diferentes lugares, ¿no? El Sunrise. Qué importante, ¿no? Uno especialmente como testimonio, ¿no? Como testimonio acerca del gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y especialmente para gente no adventista, pero también para los adventistas que quieren asistir. Pero vamos a hablar de Jesús, y vamos a hablar de lo que el Antiguo Testamento decía de él. Después vamos a hablar del Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿no? Sobre su nacimiento. Isaías 7:14, no vamos a leerlo, nos dice que nacería de una virgen, ¿eh? Y se cumplió. En Miqueas 5:2 nos dice que nacería en Belén. Hoy Jesús nació en Belén. En Jeremías 31:15 nos dice o hablaba de la muerte de los niños ordenada por Herodes. También en Daniel capítulo 9, versículos 25 y 27 nos muestra el inicio o indica el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, su final. Pero ahora vamos a ver las citas o los textos relacionados justamente con la parte que estamos celebrando o que el mundo no celebrando. Nosotros los adventistas no celebramos, recordamos. La palabra no es celebrar, sino recordar. Estamos recordando ese momento maravilloso. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Zacarías, libro de Zacarías, el capítulo 9. Zacarías, el capítulo 9, el versículo 9. Zacarías, capítulo 9. Perdón, está bien. Y nos dice allí en Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿A qué momento se refiere del ministerio de Jesús?
muy bien, el justo, la entrada final de Jesús como rey. Los reyes en Israel entraban sentados en mulas, en pollinos, no en caballos. Y qué interesante, miren, cuántos siglos antes ya el profeta había dicho cómo iba a ser la entrada triunfal de Jesús, donde todo decía Hosanna, en la Hosanna al Rey, el que viene en el nombre del Señor, Hosanna. Qué lindo, ¿no? Imaginémonos, hermanos, esa escena. A mí me gusta imaginarme, a mí me gusta ver lo que la Biblia dice, y que mi mente entre a esos momentos gloriosos de Jesús. Claro, los judíos, los seguidores de Jesús, tenían un concepto equivocado, pensaban que Jesús iba a destronar a Herodes, iba a ser el rey, ¿no? No se imaginaban que la entrada de Jesús era diferente, ¿no? Para rescatarnos, para morir por los pecadores. En este mismo libro de Zacarías, el capítulo 11, el versículo 12. Zacarías capítulo 11, versículo 12 nos dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿A qué momento se refiere? Muy bien, el precio que le pagaron a Judas por Jesús, ¿no? 30 monedas de plata. Exactamente, hermano. Ya los profetas habían escrito, ya los profetas habían hablado, no como un designio que iba a cumplirse así, sino porque Dios conoce la historia. Esto es muy importante, hermano. Porque Dios conoce, ya sabe cuál va a ser nuestro destino. Pero su deseo es como que para salvación. Después encontramos en Salmo 22, y el Salmo 22 es maravilloso, hermano. Salmo 22. En el Salmo 22 hay varias citas, hermano, realmente. Los versículos 7 y 8. Dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía, ¿no? El momento en que Jesús está, ¿dónde? Está clavado en la cruz, y allí venían los sacerdotes y los fariseos y los saduceos, y venían los incrédulos y decían, ¡hey! Si eres hijo de Dios, baja de la cruz, si eres hijo de Dios, pues desciende de la cruz. Lo escarnecía. A otro salvó, a él mismo no se puede salvar, decían, Un tremendo, hermanos, ¿no? Cuando, hermanos, Satanás toma posesión de las mentes y corazones de las personas, es terrible, hermano. Se cometen las atrocidades más grandes, los crímenes más atroces. La gente que está sin Jesús es cruel, es malvada y puede cometer, hermano, cualquier exceso y no es malo para ellos. Por eso, hermanos, el Espíritu Santo que nos dirige atempera nuestra vida, atempera nuestros corazones. Tenemos defectos, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos defectos, pero hay algo importante, tenemos a Jesús. Y cuando tenemos a Jesús, el Espíritu Santo, hermano, nos lleva. Podemos en este momento, hermanos, hacer algo y, por ejemplo, lo más común en todo es enojarnos, ¿sí o no? Qué fácil nos enojamos. Pero al rato estamos cayendo de rodillas arrepentidos. Señor, perdóname. Mira, te fallé nuevamente, ya te he fallado 1000, 2000, 3000 veces y sigo igual.
Pero la gente que no tiene a Jesús, ¿no? Como en el caso de estos hombres que hablaban de esa manera, hermanos, no tenían ningún arrepentimiento. Y qué terrible pagaron, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Y lo han pagado, hermanos. Y lo siguen pagando. Son blasfemias que se hacen ante el Señor. Y como hemos visto en la lección de la escuela sabática, al final, hermanos, el juicio final, hermanos, veremos todas esas atrocidades pagadas por el Señor. Ahora, en este mismo Salmo 22, los versículos 16 y 17. Muy bien. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, que dicen allí, horadaron mis manos y mis pies. Y en el versículo 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Se cumplió, hermano? Al pie de la letra, ¿no? Al pie de la letra. El relato bíblico del Nuevo Testamento nos dice sencillamente que se cumplió. Allí clavaron a Jesús, clavaron sus manos, clavaron sus pies, lo colgaron en ese madero terrible. Terrible para él, hermanos. Pero aunque doloroso, feliz para nosotros. Porque allí se determinaba la salvación de nosotros. Cuando le dijeron, a otro se salvó, a sí mismo no puede salvarse, hermano, era una mentira de Satanás, una tentación de Satanás para ver si él bajaba de la cruz, y entonces sabía que si Jesús bajaba de la cruz, hermano, nuestra salvación se echaba por los suelos, estábamos perdidos eternamente. Pero él no quiso salvarse porque tenía en su mente a cada uno de nosotros, hermanos, por nuestra salvación. Y hermanos, como dice allí, los soldados romanos no quisieron romper el manto de Jesús, que era seguramente hermoso, y echaron suerte para ver quién se quedaba con él. Después encontramos en Salmo 22, ahora, el versículo 1. En Salmo 22, el versículo 1. ¿Qué nos dice allí? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una de las últimas palabras de Jesús, ¿no? Y Eloi, 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 lama sabactani, dijo Jesús en arameo. Wow, está llamando a Elías, algunos pensaban. Pero no, Jesús, en el momento más terrible, hermano. Porque él había asumido el pecado de todos nosotros. Yo te pregunto, hermano, ¿cómo te sientes realmente cuando pecas? Después que pecaste, por ejemplo, que enojaste, ¿no? Y dijiste palabras terribles y ahí le dijiste, hasta insultaste. Después, ¿cómo te sientes? ¿No te sientes abatido? No te sientes ahí desesperado. Mire, imaginémonos a Jesús que nunca había pecado, que todos los pecados de nosotros, de todos los que estamos aquí, del mundo entero, sobre él. ¿Cómo se sentía? ¿Cómo se sentiría él? Él pensaba que Dios que su padre lo había abandonado. Él quería palabras de consuelo. Él quería sentir el toque de su padre allí. Pero su padre se había retirado porque Jesús estaba asumiendo justamente nuestros pecados. Y por eso el clamor, Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Pero Dios no lo había desamparado. Dios estaba allí. Y dice que en su misericordia Dios hizo bajar esa nube oscura para que no se viera la vergüenza de Jesús. Y en Salmo 31:5,
Salmo 31, el verso 5. La primera parte. En tu mano encomiendo mi espíritu. Son las mismas palabras de Jesús. Ya al final, ya cuando Jesús estaba para morir, dijo estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Alabado sea el Señor, hermanos. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Alabado sea el Señor que escribió esto, hermanos, para mostrarnos todo ese plan de salvación magnífico, extraordinario, grande que tenía para nuestra salvación. Oh, hermanos, cuando nosotros meditamos y vemos cómo el Señor se preocupó de cada uno de los aspectos de nuestra salvación, solamente podemos decir gracias Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu grandeza, gracias por tu poder, gracias porque pese a que soy defectuoso, gracias porque aunque soy débil, aunque soy pecador, y aunque muchas veces te fallo, Señor, te fallo continuamente, tú me sigues amando y quieres salvarme. Gracias por la muerte de Jesús, inmerecida, porque nosotros merecíamos estar allí. Nosotros debimos ser colgados en la cruz. Nosotros debimos recibir esos azotes. Nosotros debimos ser condenados. Pero Jesús nos dijo: no, hijo, no, hija, déjame, yo lo voy a hacer por ti. Maravilloso, hermanos. No hay palabras para describir. Podemos decir palabras humanas, pero un día lo vamos a entender cuando estemos ahí en las nubes de los cielos recibiendo a nuestro Señor Jesús. Esa fue la venida del Señor Jesús, ese fue su sacrificio, hermanos. Pero yo quería hablarlo como preámbulo. Nosotros vemos cómo las profecías se cumplieron una a una cabalidad. Ninguna de las profecías referente a Jesús sobre su ministerio, sobre su muerte, dejó de cumplirse. Se cumplieron. Pero, hermanos, tenemos profecías sobre su segunda venida. Y sobre eso quiero hablar, hermanos. Y una de las más hermosas, una de las que más me gusta a mí, hermanos, la que encontramos en Primera de Tesalonicenses. El capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, a partir del versículo 13. Y ahí encontramos, hermanos, lo que el apóstol San Pablo, inspirado por el Señor, nos escribe. Hermanos, y vamos a leerlo, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen, ¿qué cosa? Esperanza. Este es un preámbulo lindo, hermanos, para lo que el apóstol va a escribir a continuación. Es un preámbulo de esperanza, de consuelo, de seguridad para todos los creyentes, para todos los que hemos perdido un familiar en las manos de la muerte. Es tremendo, ¿no? Yo siempre me acuerdo cuando murió mi padre. Yo no pude estar con él. Éramos misioneros y en la selva no había teléfono.
Y después de una semana recién llegó mi cuñado para avisarnos, ¿no? Mi cuñado Leopoldo, avisarme que mi papá había muerto. Yo sabía que mi papá estaba enfermo porque me habían dado una carta. Yo tenía la esperanza de llegar en vacaciones donde él, para asistirlo, para darle las últimas palabras. Pero no tuve ese privilegio, ni cuando mi mamá murió. Tampoco pude estar con ella. Pero yo tengo una esperanza, es encontrarme con ellos nuevamente. Es doloroso perder un ser querido, ¿no es cierto? Yo estoy seguro, creo que algunos de ustedes deben haber perdido algún ser querido, alguien íntimo, especial, un familiar. Pero el apóstol dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros nos gozamos, la muerte es algo pasajero, hermano, la muerte de un creyente es solamente un momento de dormir, porque un día va a haber un despertar, un día nos vamos a encontrar, como dice más adelante el apóstol, nos vamos a encontrar nuevamente con ellos. Nos vamos a encontrar nuevamente entre nosotros. Qué lindo, y las reuniones de la familia, las reuniones de padres con hijos, las reuniones entre amigos, las reuniones entre nosotros los hermanos. Por eso dicen, no os entristezcáis, porque esa bienaventurada esperanza late en nuestros corazones. Y continúa el apóstol sobre esto, ¿no? ¿Y por qué les está diciendo a los tesalonicenses, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza? Porque ellos habían salido de un medio pagano. Estaban rodeados aunque eran romanos, la cultura griega había permeado completamente la sociedad de aquellos días. Y la idea que tenían los griegos era que cuando alguien moría, es lo mismo de la inmortalidad del alma. El cuerpo es la cárcel del alma, y una vez que la persona muere, el alma se libera, y se iba ahí al Olimpo a vivir con los dioses, ¿no? Ese era el concepto. Pero cuando viene el cristianismo le dice algo diferente, dice, no, los muertos están en la tumba. ¿Qué pasó con mi creencia? Entonces el apóstol les da ese mensaje de consuelo, de seguridad, de que aunque el muerto está en la tumba, no hay que entristecerse, no hay que entristecerse porque hay una esperanza para el creyente. Ahora para nosotros es más sencillo, hermanos, comprender el mensaje. Para ellos era un poco más difícil, pero lo creyeron. En el versículo 14, allí viene entonces ya el punto central de lo que el apóstol San Pablo comienza a decir. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esta es la gran verdad del cristianismo. Porque si creemos que si Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él. Yo me acuerdo que años atrás teníamos libritos de conferencias, ¿no? Ya hemos hablado a veces de las conferencias que duraban 2 hasta 3 meses, no una semana como ahora. Pero había un tema que decía la religión de la tumba vacía. ¿Y por qué la religión de la tumba vacía? Y ahí en el tema se decía, bueno, conocemos ahora dónde está la tumba de Mahoma, y conocemos dónde está la tumba de Buda, y conocemos dónde está
la tumba de Confucio y conocemos dónde está la tumba de otros organizadores de religiones. Pero no conocemos la tumba de Jesús porque la tumba de Jesús está vacía, porque Él murió y resucitó, ¿no? Esa es la gran celebración. La muerte de Jesús, hermanos, nos da la salvación, y la resurrección de Jesús es la garantía de nuestra salvación, la garantía de que los muertos en Cristo van a volver a vivir, la garantía que nosotros un día vamos a ir con Él en gloria y majestad, como el apóstol dice más adelante. Mensaje importante, hermano, maravilloso. Y el apóstol en este aspecto es enfático. Él dice, así como Jesús murió y resucitó, así. Esa palabra así da énfasis. No hay motivo de duda. No tenemos que dudar, dice. Tenemos que creer y tenemos que aceptar lo que el Señor dice. Así traerá con Jesús a los que durmieron en Él. En el versículo 15, el versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El que da la promesa no es Pablo, el que da la promesa es Dios mismo, hermanos. Por lo tanto, su cumplimiento es seguro. Los que vivimos, dice, los que habemos quedado, no precederemos a los que durmieron. Pablo se incluía, hermanos. Y esto es bueno saber, hermanos. Miren lo que dice Pablo. Nosotros los que vivimos, él pensaba que Jesús iba a venir y iba a estar allí. Hay veces, hermanos, se critica sin conocimiento de la Biblia a la hermana de Huay. Porque dice, ¿cómo la hermana Huay habló que algunos de los que están acá no gustarán de la muerte? Dice, ¿no? Ella tiene ciertas declaraciones, los que estamos aquí. Pablo usa la misma declaración. Él está hablando a él, está hablando de él y está hablando de los que están con él, de Silas y de otros que están con él y de los creyentes que están aquí. No vamos a preceder a los que han muerto, dice, ¿no? Eso como una referencia, hermanos. Pero lo que el apóstol está hablando, hermanos, que solamente habrá una salvación. Que nadie irá antes o después al cielo. Nadie se ha ido al cielo, hermano. Lo que él está diciendo, que nadie se ha ido al cielo, ni nadie se ha ido al infierno a quemarse. El apóstol está hablando de que solamente habrá un momento en que los muertos en Cristo van a resucitar y los vivos, hermanos, vamos a estar con ellos. Que nosotros que estamos vivos no vamos a ir delante de los muertos. No. Es una sola salvación. Ni siquiera los muertos ya están en el cielo. Los muertos están descansando, están durmiendo. Qué lindo. Y esa expresión durmiendo es una expresión que únicamente se encuentra en la Biblia, maravillosa, describiendo a los muertos durmiendo. ¿Por qué? Porque un día van a despertar. Un día el Señor los va a volver a llamar, como dice en el siguiente versículo. En el siguiente versículo, versículo 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, imaginémonos por un momento esta escena, hermano. Cerremos nuestros ojos, imaginémonos que el Señor viene en gloria y majestad, que los ángeles están cantando allí. Hermanos, hay himnos maravillosos que nos muestran cuando el Señor viene.
Qué lindo ver a los ángeles y de repente nosotros estamos mirando cuando viene el Señor Jesús. Los ángeles cantando, hermano. Y nosotros gozosos, porque es la seguridad de nuestra salvación. Que Cristo realmente cumple y cumplirá lo que Él ha prometido. Hermanos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y se abrirán las tumbas, hermanos. Y como dice él en el siguiente versículo, hermanos, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y él en 1 Corintios nos dice que esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Transformados, hermanos. Cambiados por Jesús. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y él dice, porque se tocará la trompeta. Escenas, hermanos. Escenas maravillosas que son descritas únicamente por el Señor. Y la hermana de Juárez dice, pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Y más abajito dice, con cantos celestiales, los santos ángeles en inmensa e innumerable muchedumbre lo acompañan en el descenso. Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor. Esto en Evento de los Últimos Días, página 278. Hermoso, hermano. Siempre que pensemos en estos días, en la muerte de Jesús, pensemos en su segunda venida y en la gran promesa que Él ha hecho para cada uno de los que estamos aquí, porque seremos arrebatados e iremos a recibir al Señor en el aire. Y aleluya, hermanos, será el inicio de la vida eterna. Y en el versículo 18 dice, ¿qué cosa? Por tanto, ¿qué cosa? Alentaos los unos a los otros con estas, alentaos, ¿no? Animaos, reanímense. A veces, hermanos, pasamos por procesos difíciles en la vida. Quizás nuestra vida actual está llena de dolores, pero anímate, va a venir Jesús. Quizás estás con angustia, con problemas, con dificultades. Anímate, alentaos. Jesús ha prometido, vendré otra vez y Él lo va a cumplir. Quizás estás pasando por pruebas severas. Quizás estás pasando por enfermedades. Quizás estás pasando por pobreza.
Quizás estás luchando contra las tentaciones y las tentaciones del enemigo son fuertes, son terribles. Pero dice, ¿qué cosa? Por tanto, alentaos con estas palabras. Todo esto sencillamente va a pasar. Todo esto sencillamente va a terminar. Dios lo ha prometido, Jesús lo ha prometido. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Como dice la hermana Sol, ese amén, hermano. Parece que no hay esperanza en nuestro corazón. ¿Por qué hay esa esperanza? Esa esperanza, hermano, debe ser amén. Que venga el Señor Jesús ya. ¿No quieren que venga el Señor Jesús? Yo quiero que venga, hermano. ¿Verdad? No vayamos a ser como aquel amigo que yo tenía, un compañero, que le decía, Señor Jesús, todavía no vengas porque estoy joven, tengo muchos planes para hacer. Y oraba, hermano, sí, sinceramente. A veces no lo decimos, pero decimos que no venga tan rápido el Señor. Porque tenemos otros planes, o quizás nos sentimos débiles, quizás no nos sentimos aptos o listos para ir al Señor, o ir al cielo, perdón. Quizás te estás mirando a ti mismo, quizás te estás mirando tus flaquezas, quizás estás mirando tu pecado, quizás estás mirando tu iniquidad. Dice, no, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mira a Jesús, cree en Jesús, entrégate a Jesús, conságrate a Él y serás salvo. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que en esta fecha este mensaje esté en nuestro corazón. Jesús viene, ya murió, resucitó, pero Él va a venir y va a venir pronto para llevarnos a las mansiones celestiales. Dios les bendiga, hermano. Y vamos a cantar un himno, hermanos, que es Vuelve. Ahí van a ponerlo, hermanos, es un himno